Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablarles acerca de las alteraciones de la conducta normal en el curso de Desarrollo Personal de la sección 171, el grupo 5, con los integrantes Marcelo Peña, Aarón López Torres, Alessandro Sixia, Mayumi Kiwaki y con el profesor Johnny Gutiérrez. Bueno, para explicarles este tema, vamos a empezar con una delimitación conceptual. Es decir, vamos a explicar un poco qué es una conducta normal. Después vamos a hablar acerca de los criterios de la normalidad. Después de esto, vamos a explicar un poco qué son los trastornos de ánimo e imagen corporal. Después vamos a explicar acerca de las adicciones. Y finalmente vamos a analizar un caso. Por último, vamos a hacer unas conclusiones. Bueno, ¿qué es una conducta normal? Una conducta normal es aquella que impide la realización normal de la vida cotidiana. Esto significa que puede afectar a las relaciones personales, relaciones interpersonales, al trabajo y a la salud física y mental. Bueno, una persona con una conducta normal es aquella que tiene un rango de emociones uniforme. Eso quiere decir que no tiene una predominancia de uno de estos, por ejemplo, demasiada tristeza o demasiado enojo o demasiado miedo, sino que los experimenta por igual y puede tener un balance. A diferencia de esto, de una persona normal, una persona con una conducta anormal, tiene una predominancia de uno de estas emociones o tiene cambios abruptos. Bien. Criterios de normalidad. Uno de los criterios de normalidad es su baja ocurrencia estadística. Esta presenta una falla muy obvia, ya que las personas que son consideradas como normales, que se caracterizan por ser inteligentes, honestas o por el simple hecho de que llevan su vida de una manera normal, también pueden ser consideradas anormales, como las personas que presentan características totalmente opuestas a ellas. Por esta razón, cuando una persona es catalogada como normal, su diagnóstico se centra en su comportamiento individual y no en un ámbito colectivo. Otro criterio es los niveles elevados de estados de ánimos bajos. Esto quiere decir que la persona puede presentar depresión, ansiedad, infelicidad u otros estados de ánimo que lo va a llevar a tener una gran perturbación en su comportamiento. Por último, tenemos a la moralidad. Este conjunto de normas y costumbres que se consideran buenas para juzgar o dirigir el comportamiento de una persona tiene muchas dificultades, pero la principal es que no existe un único conjunto de reglas morales para determinar el diagnóstico de una persona que presenta normalidades. Trastornos de ánimo. Comenzamos con la depresión. Esta se caracteriza porque es un estado en el que la persona siente una gran tristeza, lo que causa que pierda interés en cosas que normalmente se llegaría a disfrutar. Si una persona se siente muy abrumada por esa tristeza, es muy probable que tome la decisión de suicidio, ya que siente que no pueden superar este estado de tristeza abrumadora. Y se puede categorizar de dos formas: trastorno depresivo mayor y la distimia. Este primero es el mayor estado de depresión en el que una persona puede estar y puede durar un par de meses, mientras que la distimia es un estado de depresión menor y puede llegar a durar un par de años. La bipolaridad es un estado en el cual una persona alterna entre manía y depresión. Primero tenemos que entender qué es la manía. Este es un estado en el que una persona se torna eufórica, extremadamente activa, lo cual se distrae con facilidad e incluso puede volverse extremadamente agresivo. La bipolaridad se basa en estos dos, pero también hay un punto medio en que una persona no se siente ni en la manía ni en la depresión, sino en un punto, lo que se puede llamar normal. Y el trastorno bipolar tiene un componente biológico mucho más fuerte que el de la depresión. En el tema de trastorno de ansiedad tenemos las fobias. Estas son temores intensos o paralizantes a algo.
es un terror irracional que se tiene hacia las cosas. Eso pueden ser adquiridas ciertos eventos, mediante ciertos eventos traumatizantes por los que una persona haya pasado. Y se pueden caracterizar de las siguientes formas. La fobia social es un temor intenso a las interacciones sociales. No puedes estar rodeado de mucha gente si no te paralizas, no puedes hacer nada, te sientes atemorizado de grupos grandes de personas. Agorafobia es mucho más fuerte que la fobia social. Y es temor a ver separado de una fuente de seguridad. No puedes salir de tu casa, siempre sientes que algo te va a pasar. No, nunca te sientes seguro. Los trastornos de pánico se caracterizan porque son ataques de pánico, y estos son sesiones repetidas de terror sin una fuente de peligro alguno. Y la ansiedad generalizada, que es un estado constante de ansiedad y normalmente te va a impedir que sigas una vida normal. Trastornos de imagen corporal. Es también conocido como trastorno dismórfico corporal. Este trastorno crea una preocupación excesiva por los diferentes defectos imaginarios que puede llegar a tener una persona por su aspecto físico o corporal. Si una persona presenta este trastorno, la característica común es que va a sentir una preocupación y ansiedad totalmente excesiva, ya que lo perciben de una manera totalmente exagerada. Otra característica es que la preocupación excesiva y el comportamiento repetitivo suele ser indeseable y difícil de controlar. Por otro lado, tenemos que la persona que presenta este trastorno normalmente tiende a creer que los demás perciben su apariencia de una manera totalmente negativa, por lo tanto se suelen separar de su círculo social, de su escuela o de su trabajo. Las causas de trastorno son diferentes en cada persona, por lo que suelen ser diferentes en el modo de que presentan diferentes factores sociales, físicos y psicológicos y ambientales. Además, que en su presente o pasado pudieron haber sufrido maltrato, abuso o abandono por parte de personas externas a ellos. La adicción es el hábito de conductas peligrosas o de consumo de sustancias, por lo general drogas, que no se puede dejar o se le hace muy difícil debido a dependencia psicológica o fisiológica. Se pueden derivar en tres grupos las adicciones. Primero, a una sustancia, que es la más común, a una conducta, y también adicciones emocionales que se caracterizan por desencadenarse en relaciones amorosas. Encontré un caso, el caso de Lenin, que por razones legales no sale su apellido, ya que en ese entonces tenía 14 años. Y este es un chico de 14 años que sufrió una severa adicción a los alcaloides. Se sabe que todo esto empezó debido al tráfico de esta droga en su colegio, y así fue como se empezó a meter en esta vía, y que demuestra que quería acabar con esa dependencia, pero no podía porque no contaban con herramientas necesarias, ni su familia tenía el dinero como para contratar profesionales a que ayuden a sacarlo de este sitio. Entonces se hace un reportaje para pedir ayuda al mundo a que lo puedan ayudar a dejar esta droga, esta adicción, y poder seguir con su vida normal. Y debido al estrés y la presión que hay en su casa, no puede dormir y duerme seguido en la calle. Y ahí hay un video del reportaje. Conclusiones. Una conducta normal es aquella que afecta la vida diaria de un individuo. Esto se relaciona a una inestabilidad emocional. Los trastornos de ánimo, en especial la depresión, pueden llegar a ser fatales y por eso deben ser tratados como temas importantes. El trastorno de imagen corporal
es un trastorno mental que produce en la persona una distorsión en su autoimagen. Normalmente ese tipo de alteración se diagnostica a aquellas personas que son extremadamente críticas con su físico o apariencia, pese a no tener un defecto o deformación objetiva que lo evidencie. La educación sobre las adicciones debe ser priorizada en las escuelas y el gobierno. Debería apoyar a aquellas familias que sufren de este problema para tratarlo correctamente. Gracias.